Estimados oyentes, les doy un cordial saludo y bienvenida a Kine Online, el canal de los agentes físicos. Hoy hablaremos sobre las corrientes TENS o más conocidas como estimulación eléctrica nerviosa transcutánea. Mi nombre es Sebastián López, profesor de fisioterapia, y te voy a enseñar a utilizarla de la mejor manera. El TENS posee tres parámetros independientes: la amplitud, la duración y la frecuencia. La amplitud tiene relación directa con la cantidad de intensidad que vamos a suministrar, y esa cantidad va a estar determinada por el tipo de equipo y su unidad va a ser miliamperes. La duración de fase, por otra parte, habla de cuánto va a durar el pulso, el cual va a tener como unidad los microsegundos, y su duración va a depender también del equipo que utilicemos. La frecuencia es otro parámetro importante, el cual habla de la cantidad de pulsos por segundo que voy a entregar por cada estimulación, y que puede oscilar entre 2 y 100 Hz o 2 y 200. Cabe destacar que, como lo mencioné anteriormente, la cantidad de duración de pulso, la cantidad de frecuencia, viene determinado por el equipo que utilicemos. No es lo mismo utilizar un equipo portátil que un equipo de terapia combinada donde voy a tener mayor capacidad. Por ejemplo, aquella duración de fase que puede durar 200 microsegundos en un equipo portátil, prácticamente en un equipo de terapia combinada podría llegar a los 1000. Acá tenemos una imagen de un TENS portátil en el cual podemos identificar estos parámetros. Tenemos primero los canales, identificados arriba, canal 1 y canal 2. Luego tenemos la intensidad para cada uno de los canales. Tenemos el valor de frecuencia, como también la de duración o ancho de pulso. Si ustedes se fijan acá, la intensidad se va a graficar de la siguiente manera, en la cual yo puedo aumentar o disminuirla a medida, ¿cierto?, de que yo voy haciendo el tratamiento. En relación a la frecuencia también puede ser modulada, bien, o editada de tal manera de poder elegir un parámetro específico para cumplir un objetivo terapéutico. En relación a la duración de fase pasa lo mismo. Yo puedo cambiar esa duración haciéndola más corta o más larga. Otra cosa importante que posee todo tipo de TENS es el módulo de modulación, donde voy a tener tres parámetros. Voy a tener los bursts, voy a tener la forma modulada, como también la forma continua. Estos tres tipos de parámetros que vienen incluidos en la modulación tienen un solo objetivo, que es evitar la acomodación de los receptores. Por ende, yo puedo modularlo en burst, puedo modularlo, y eso significa que la intensidad va a ir variando en el tiempo, o lo puedo dejar sin modulación propiamente tal, en el cual la corriente se suministra en forma continua. Vuelvo a insistir que el objetivo de estos parámetros va a ser evitar la acomodación del receptor o, en el caso de los bursts, generar contracciones fásicas. Cuando nosotros queremos hacer una estimulación específica con TENS, nosotros tenemos que tener claro estos tres parámetros: intensidad, frecuencia y duración. Tenemos tres receptores, generalmente son los que vamos a estimular, que va a ser el receptor A beta, que es un mecanorreceptor de bajo umbral, mielinizado. Va a ser también el otro, el receptor A delta, que también es un mecanorreceptor, pero de alto umbral, pero además es un nociceptor. Y por último tenemos el receptor C, bien, que es un receptor polimodal que responde a distintos tipos de estímulo y es de alto umbral. Para poder hacer una estimulación, por ejemplo, del receptor A beta, la literatura habla de que el rango de frecuencia puede fluctuar entre 40 y 150 Hz, pero existe un rango que es óptimo, que va entre los 80 y los 100 Hz. ¿Cuál es la importancia de saber esto? Que si bien yo puedo tener un rango que va entre los 40 y los 150, yo puedo ser selectivo eligiendo un rango pequeño, es decir, entre 80 y 100. A su vez, si yo quiero estimular el receptor A delta, para ser selectivo por frecuencia, el rango va a ser entre 15 y 40. Y en el caso del receptor C, entre 1 y 4. Como ya vimos, podemos ser selectivos por frecuencia. ¿Qué pasa con la
Intensidad. Si bien la intensidad es un parámetro que existe en diferentes tipos de corriente, ya sea de baja o de media frecuencia, la intensidad puede cumplir un rol fundamental cuando se combina con la duración del pulso. Y por eso acá podemos observar un gráfico que es de intensidad-tiempo, en el cual el tiempo va a estar dividido en microsegundos y en milisegundos. Como podemos observar, están ilustrados distintos tipos de receptores, siendo el primero, bien, en despolarizarse, el receptor A beta, luego el receptor motor, en este caso la fibra muscular, inervada, luego el receptor A delta, luego lo sigue el receptor C y por último el músculo denervado. Si ustedes observan, siempre con cualquier estimulación que nosotros hagamos, solamente con corriente, y aquí podemos dar el ejemplo de utilización de corrientes galvánicas donde no tengo componentes asociados a frecuencia y duración, las personas cuando sientan el paso de la corriente, bien, van de alguna otra manera a experimentar la despolarización de este receptor y por eso van a sentir, uno, el paso de la corriente o la sensación de hormigueo. Entonces, si bien yo puedo seguir aumentando la intensidad y puedo empezar a reclutar distintos receptores, para yo lograr ser más selectivo requiero de la combinación de la frecuencia y la duración. Ahora, si ustedes se fijan, para poder estimular el receptor C, yo necesito aumentar mucho la duración del pulso y pasar desde los microsegundos a los milisegundos. Lo interesante es lo que aparece en este recuadro, que dice, entre 50 y 500 microsegundos de estímulo, bien, yo logro poder despolarizar el receptor A beta sin estimular otro receptor, en este caso A delta o C. Y eso lo vamos a ilustrar en la siguiente imagen. Tenemos el mismo gráfico, intensidad-tiempo, y tenemos ilustrado solamente el receptor A beta y el receptor motor. Donde si se fijan, mi objetivo, por ejemplo, va a ser generar gate control. Entonces para eso yo elijo una frecuencia baja, o sea, una duración de pulso baja de 10 microsegundos y yo voy a subir la intensidad para poder establecer cuánto es lo que necesito para que mi paciente o el usuario sienta cierto parestesia. A modo de ejemplo, vamos a establecer que esa intensidad va a ser de 15 mA. ¿Qué pasa? Que si yo aumento la duración del pulso, por ejemplo, a 500, fíjense que la cantidad de intensidad que yo voy a necesitar va a ser mucho menor. ¿Qué significa? Que a mayor duración del pulso, menor intensidad yo necesito para despolarizar el axón y ser más selectivo. Por eso, si bien la literatura me puede hablar de una duración de fase específica para la estimulación de un receptor, si yo incremento esa duración, yo podría lograr más la selectividad. ¿Cuáles son las bases neurofisiológicas del TENS? Se han documentado dos en particular. Una, que hay un mecanismo neural y un mecanismo humoral. El mecanismo neural habla de la teoría de la compuerta o gate control, donde mediante un mecanismo presináptico medular yo logro, ¿cierto?, disminuir las cantidades de liberación de neurotransmisores y por ende la información nociceptiva va a ser menor la que llegue a nivel central. Por otra parte, el sistema humoral o mecanismo humoral habla sobre el sistema descendente o la participación del sistema opiáceo. Bien, en relación a los efectos que se postulan sobre el TENS, vamos a describir algunos. El TENS puede activar circuitos inhibidores supraespinales. Esto tiene relación directa con el sistema descendente. El TENS puede modificar la conducción nerviosa periférica con aumento de la conducción de la fibra beta y bloqueo antidrómica de A delta y C. Lo que está mencionando acá es cómo el TENS, mediante la estimulación de un mecanorreceptor, logra alterar la conductancia o la conducción nerviosa de una fibra nociceptiva. Y aquí incluye un concepto que se llama bloqueo antidrómico o más adelante lo llamaremos colisión antidrómica. La persistencia de su efecto sugiere prácticamente la participación de un sistema descendente. Cuando uno hace la estimulación de un mecanorreceptor, se menciona que su efecto, en el caso del receptor A beta para generar gate control, va a durar el tiempo que se estimula dicho receptor.
Pero en base a esta frase, ¿cierto?, que acabamos de leer, podríamos determinar que si el efecto dura más del tiempo que debiera durar fisiológicamente, es porque probablemente participó otro sistema. Cuando se administra naloxona, que es un antagonista mórfico, bloquea la liberación en el líquido cefalorraquídeo y en el sistema nervioso central de encefalinas y endorfinas. Esto hace énfasis a que cualquier estimulación con TENS podría liberar opiáceos. La estimulación con TENS aumenta la concentración de endorfinas, encefalina, cortisol y ACTH, y eso lo logramos a baja frecuencia y elevada intensidad con participación de aferentes musculares. Es decir, que mediante una contracción muscular, preferentemente fásica, es posible liberar opiáceos. El sistema descendente serotoninérgico puede participar en el gate control, porque la disminución de serotonina en el líquido cefalorraquídeo disminuye la analgesia generada por la estimulación de beta. Esto tiene que ver directamente con lo que mencionamos, que si yo voy a estimular un mecanorreceptor para hacer un bloqueo presináptico, está la posibilidad de que también participe otro sistema, en este caso un sistema descendente. Bien, vamos a analizar los distintos tipos de TENS. Los distintos tipos de TENS van a estar determinados por el nivel de estimulación. Por ejemplo, está la estimulación subumbral o por debajo del nivel sensible, y acá, como menciona, dice que no es lo suficiente para poder activar las fibras nerviosas periféricas y alcanzar el umbral sensible. Es decir, cuando uno hace una estimulación subumbral, el paciente no siente nada. Es decir, que la cantidad de energía eléctrica que yo voy a suministrar no es capaz de despolarizar. Esta forma no se utiliza. Luego viene la estimulación a nivel sensible o lo que nosotros le vamos a denominar como TENS convencional o estimulación convencional. Acá están los parámetros necesarios para hacer esta estimulación. Por una parte tenemos la frecuencia que tiene que ser alta, entre 40 y 150, pero nosotros ya sabemos que para poder estimular el receptor A beta, que es responsable de este mecanismo, tiene que ser entre 80 y 100. La duración de fase va a ir entre 50 y 100, pero podría extenderse hasta 500. La intensidad va a ser baja, bien, porque yo lo que necesito es que la persona siente una parestesia no dolorosa o la sensación de hormigueo. Pretendo estimular, cierto, el receptor A beta para generar el cierre de la compuerta o gate control. Y una cosa interesante es la posición de los electrodos. En este tipo de TENS se busca que los electrodos vayan en la zona del dolor. ¿Por qué? Porque recuerden que si yo tengo una zona en la cual tengo información nociceptiva debido a un trauma, yo necesito que de esa zona en la cual se está enviando información hacia el sistema nervioso central disminuya. Y por eso la aplicación del TENS convencional se aplica directamente en la zona. Ahora, los electrodos, si bien van a ir en la zona, acá entre paréntesis aparece que el cátodo va a ir a proximal. Y eso lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. ¿Cuánto puede durar el efecto del TENS convencional? Podría durar hasta 30 minutos. Si el efecto dura más de 30 minutos, hablamos de que hubo una participación humoral. Entonces, vamos a la siguiente analogía. Tenemos acá un esquema donde una persona sufre un golpe. Ese golpe es tan intenso que estimula el receptor C, polimodal, el cual, al ser un nociceptor de alto umbral, por lo cual el estímulo fue muy intenso, va a ser capaz de despolarizar las neuronas de segundo orden o NS. Esta neurona va a tener conexión con interneuronas, a nivel de la médula, y la información se va a decusar y va a ir hacia la corteza somatosensorial. Eso significa que yo en este momento siento dolor. Entonces, bajo condiciones fisiológicas normales, la respuesta ante este trauma o esta información nociceptiva va a ser que yo frote la zona o la presione. Inmediatamente ese estímulo, que va a ser en base a la despolarización de un mecanorreceptor, en este caso a beta, va a lograr que estimule bien a las neuronas de segundo orden, LT, bien, y por ende estas van a sinaptar con neuronas de carácter inhibidor o interneuronas, y esto va a generar que la fibra C o fibra delta, que envían la información nociceptiva, dejen de liberar neurotransmisor. Y por eso se habla de que se cerró la puerta a nivel presináptico. Vuelvo a insistir,
Esto solamente va a ocurrir en condiciones nociceptivas o fisiológicas normales. Por eso, hay que tener presente de que la aplicación de TENS convencional solamente puede funcionar, según la teoría, cuando el dolor es de tipo agudo. Vamos a ver esta siguiente ilustración en la cual vemos la aplicación del TENS convencional. Acá tenemos ilustrada la piel, bien, y toda la información que puede recibir. Acá tenemos una zona que tiene dolor y si se fijan, la información dolorosa va a ir hacia central para poder informar, ¿cierto?, de la zona que en este caso está afectada. Eso significa que el receptor A delta se va a despolarizar y va a sinaptar con las neuronas de segundo orden para enviar la información a central. Vamos a hacer una aplicación de TENS y en esta forma de aplicación vamos a elegir un TENS con pulso asimétrico. Cuando elegimos un pulso asimétrico, acá hay una cierta regla en el cual yo puedo utilizar la ubicación específica de los electrodos. De hecho, se recomienda que en la aplicación de TENS convencional con un pulso asimétrico, el cátodo siempre vaya proximal mientras que el ánodo vaya distal, es decir, el ánodo cercano a la zona del dolor. Entonces, cuando yo suministro la corriente eléctrica, lo que pretendo es despolarizar el receptor A beta. ¿Para qué? Para que esa información primero llegue a la corteza en forma de parestesia, pero a su vez genere el cierre de la puerta. Ahora, lo interesante respecto a por qué el ánodo va en la zona del dolor es porque al tener un pulso asimétrico donde me va a faltar una parte del pulso para que complete, ¿cierto?, la simetría, va a ocasionar que esta corriente, que si bien va a ser bifásica, empiece a depositar y a acumular cargas eléctricas en el electrodo opuesto. Es decir, bajo el ánodo voy a empezar a concentrar cargas negativas, mientras que en el cátodo cargas positivas. En el caso del ánodo, al aumentar la concentración de cargas negativas, yo lo que voy a lograr es hiperpolarizar los receptores nociceptivos, cosa que ese mecanismo tiene un nombre de bloqueo anódico. En cambio, en el caso del cátodo, al concentrar mayor cargas positivas, yo voy a favorecer la despolarización del receptor A beta. Ahora, cuando la forma del pulso fuese simétrica, aquí prácticamente no interesa la ubicación de los electrodos. ¿Por qué? Porque no tengo un depósito de carga y acúmulo bajo los electrodos. Eso significa que yo puedo decidir colocar el cátodo proximal o distal o viceversa. Vamos a hablar ahora del ALTENS o estimulación a nivel motor. Acá podemos observar al lado izquierdo que las frecuencias que se utilizan van a ser menores a 10. La duración de fase mayor a 150, la intensidad tiene que ser alta y dolorosa para poder estimular a delta como un nociceptor, tiene que haber contracción muscular fuerte y tolerable y pretendo además estimular cierto tanto a delta como fibras motoras. La ubicación de los electrodos son en el punto motor o en el miotoma del músculo cierto cercano a la zona del dolor. ¿Cuál es el objetivo? Liberar endorfinas y encefalinas. El tiempo de tratamiento van a ser 30 minutos y el efecto comienza posterior a los primeros 30 minutos de aplicación. Bien, según el autor del capítulo de TENS del libro de Tim Watson, el profesor Mark Johnson, él menciona lo siguiente. El ALTENS puede, 1. Despolarizar el receptor A delta por medio de la contracción muscular no dolorosa. Entonces aquí ya encontramos una diferencia respecto a lo que leíamos anteriormente. La despolarización de A delta está involucrada en la analgesia de tipo extrasegmentaria, cosa que ya lo habíamos comentado con anterioridad. El receptor A beta se activa durante esta aplicación y el cátodo debe ubicarse a distal y el ánodo proximal. Vamos a ver el siguiente recuadro, porque esto es súper interesante cuando queramos entender el ALTENS. Si bien en la diapositiva anterior observábamos que ya había una diferencia en el cual unos hablaban de que la contracción muscular tiene que causar dolor y en el otro que no tenía que causar, el mismo profesor Mark Johnson en su capítulo de TENS habla lo siguiente.
La mayoría de los expertos describen el ALTENS como una contracción muscular fásica, pero no dolorosa del miotoma relacionado al origen del dolor. La mayoría de los estudios describen el ALTENS como un TENS de baja frecuencia y alta intensidad con ausencia de actividad muscular. Entonces, por un lado tenemos algunos que hablan de que el TENS sí tiene que producir dolor, en el caso del ALTENS, mientras que otro dice que no. Otros además mencionan que el ALTENS tiene que generar contracciones musculares y otros dicen que no. ¿Qué significa? Que no hay consenso entre expertos. Bien, eso significa que podríamos tener cierta luz verde al momento de elegir el tipo de ALTENS o estimulación que yo quiero realizar. Pero necesitamos que esto se pueda aclarar y por eso es importante de que empiecen a haber más publicaciones y más investigaciones para poder definir en forma adecuada la dosis terapéutica para nuestros pacientes. Entonces, como hay un conflicto, queda en este caso a libre elección por parte del tratante. Entonces, fíjense acá. Tengo una zona con dolor. Bien, es información dolorosa, estimula delta, bien, y a delta va a despolarizar a las neuronas nociceptivas, ¿cierto? De segundo orden, y la información llega a central. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a utilizar TENS nuevamente. Acá vamos a utilizar un pulso asimétrico, por lo cual vamos a ubicar ahora el cátodo, bien, en el punto motor y el ánodo proximal. ¿Por qué el cátodo tiene que ir en el punto motor? Porque al ser un pulso asimétrico, recuerden que yo voy a concentrar cargas del signo opuesto. Eso significa que voy a tener más cargas positivas depositadas bajo el electrodo negativo. El beneficio va a ser que va a permitir de mejor manera la despolarización de la placa motora. Entonces, cuando suministramos corriente mediante esta forma de aplicación, si bien se va a despolarizar el receptor a beta, bien, y el paciente va a sentir parestesia, va a ser necesario que exista además una contracción muscular. ¿De qué tipo? Fásica. Y por eso, esa contracción muscular fásica va a despolarizar el receptor A delta, perdón, motor, y en forma indirecta por la sacudida muscular voy a despolarizar el mismo receptor A delta, pero ahora no como nociceptor, sino como mecanorreceptor. Y eso va a ocasionar que la contracción que se va a sentir en las áreas somatosensoriales va a permitir activar el sistema descendente y por último disminuir el dolor también con una inhibición presináptica. Si bien mencioné que acá yo necesito una contracción fásica, cuando utilizamos frecuencias menores a 10 es fácil tener una contracción fásica a baja frecuencia. Pero vamos a observar que leyendo la literatura hay algunos que mencionan que la contracción fásica se puede lograr a alta frecuencia. De hecho, el profesor Mark Johnson habla de que nosotros debiéramos ocupar frecuencias mayores a 100, pero con la utilización de burst. ¿Eso qué significa? Que si yo ocupo 100 Hz como frecuencia de pulso y agrego 5 ráfagas, voy a tener 5 contracciones, 5 relajaciones, pero ahora con 100 Hz. Acá depende un poco de la elección del clínico y por eso tenemos la libertad, en base a lo que leíamos anteriormente, que si bien no hay consenso entre expertos, yo puedo elegir un día utilizar una contracción fásica a baja frecuencia y otro día utilizar una contracción fásica a alta frecuencia. Nuevamente, en el caso de elegir un pulso simétrico, da lo mismo la ubicación de los electrodos. Otra forma de aplicación de TENS es la estimulación breve e intensa. Acá vamos a ocupar frecuencias mayores a 100, por lo cual al ser frecuencias mayores a 100 voy a estimular tanto el receptor A beta como delta. La intensidad va a ser la máxima tolerada. La duración del pulso puede ir entre 150 a 250 microsegundos o superar, ¿cierto?, ese valor hasta los 500 microsegundos. Recuerden que cuando hablamos de que puede ser cercano a 500 microsegundos o superior, es para lograr una mejor selectividad al momento de estimular. Pretendo estimular fibras motoras, sensitivas y nociceptivas. La sensación del paciente va a ser una parestesia dolorosa y una contracción muscular mínima. Los electrodos dice que van a ir en la zona del dolor o próximos a un nervio. Y aquí es interesante, ¿por qué?
Porque si bien en la aplicación de Altens nosotros ocupamos el miotoma, en esta forma de aplicación vamos a utilizar los dermatomas. Eso significa que yo puedo valerme de los dermatomas del lado que está afectado, como de su origen a nivel paravertebral, como la utilización a nivel contralateral. El efecto comienza antes de los 30 minutos y podría durar más de una hora, y el tiempo de aplicación 15 minutos. ¿Qué se pretende? ¿Cierto? Estimular en forma selectiva el receptor A delta, va a actuar como un contrarritante y provocar, ¿cierto?, una analgesia a nivel extrasegmentaria. Entonces, vamos a la ilustración. Tenemos, ¿cierto?, el dolor presente, se va a estimular los nociceptores, ¿cierto? La información llega central y ahora hacemos nuestra aplicación, nuevamente con un pulso asimétrico. Para esta forma de aplicación vamos a utilizar la misma disposición que el TENS convencional, es decir, cátodo proximal, ánodo distal. Entonces, con lo ya explicado anteriormente, vamos a entender que la ubicación del ánodo en forma distal es solamente para hiperpolarizar los receptores de la zona. Cuando se suministra la corriente eléctrica con los parámetros ya conocidos, inmediatamente, ¿cierto?, la información va a permitir la estimulación de A beta, bien, pero como es una aplicación mayor a la aplicación del TENS convencional, pretendo estimular ahora a delta no como nociceptor, sino como mecanorreceptor, y por eso yo voy a sentir una parestesia intensa. Esa parestesia intensa al estimular el mesencéfalo, estructuras bien que están asociadas al sistema descendente, van a permitir la liberación de opiáceos y con eso, cierto, disminución de la información nociceptiva y disminución del dolor. En el caso de que elijamos ahora un pulso simétrico, nuevamente tenemos que la ubicación de los electrodos queda a libre disposición. Otra forma de aplicación que se conoce es la estimulación en ráfagas, pero cuando uno analiza estos valores que aparecen acá, nos damos cuenta que es un equivalente a la modalidad Altens. Otra forma de estimulación es a nivel o por encima del nivel motor o doloroso y dice que es la única modalidad donde se ocupan pulsos monofásicos y una elevada densidad de corriente. Un dato importante acá es que no todos los equipos de TENS poseen pulsos monofásicos. Por ende, si tú necesitas hacer una estimulación por encima del nivel motor, depende netamente de los parámetros que tú utilices en el equipo. La estimulación modulada habla sobre la modificación de los parámetros del equipo, ya sea de frecuencia o de duración, para evitar la acomodación del receptor. Y aquí encontramos la modalidad burst, en la modalidad, ¿cierto?, continua o modulado. Bien, cuando hacemos una estimulación puntual, es importante determinar el objetivo terapéutico, considerando la fisiopatología del dolor, la condición de salud, las precauciones y contraindicaciones. Pero una cosa importante es saber que el efecto va a estar determinado con el umbral de estimulación. Y existen algunas formas para poder identificarlas. Está el nivel subsensorial o subumbral, donde ya habíamos explicado de que no se entrega una densidad de corriente suficiente para despolarizar, por lo cual la persona no va a sentir. Tenemos el umbral sensorial, o algunos le llaman umbral, donde yo genero la despolarización del mecanorreceptor de bajo umbral y la persona siente parestesia. Tenemos el umbral motor, donde yo tengo contracción muscular. Tengo el umbral tolerancia, donde la corriente pasa a ser molesta. Y por último, nociceptiva. Una cosa que tienen que tener presente es que si bien yo tengo un orden de reclutamiento en base a la intensidad y el tiempo, no significa que yo al pasar a despolarizar el receptor a delta, no significa que a beta y el receptor motor dejen de descargar, sino que se suman a la estimulación que ya está presente. Si bien nosotros hemos hablado de que el TENS está asociado a los efectos analgésicos, en la literatura van a encontrar además que la estimulación muscular o el efecto vasomotor también pueden estar relacionados al TENS. En relación a lo que estamos viendo ahora, nos vamos a enfocar netamente a la mayor utilidad que tiene el TENS, que es el efecto analgésico. Entonces, la modulación del dolor, bien, va a depender del sitio anatómico donde tenga efecto el TENS. Por ende, vamos a tener un nivel periférico,
segmentario o extrasegmental. En relación al ALT-TENS, nosotros ya sabemos que produce analgesia de manera extrasegmentaria. En el caso del TENS convencional lo va a realizar a nivel segmentario o medular y en el caso del TENS intenso también a nivel extrasegmentario. Vamos a hablar del mecanismo periférico. En el mecanismo periférico acá podríamos nombrar a dos en particular. Tenemos uno al bloqueo anódico que ocurre bajo el electrodo positivo cuando ocupamos corrientes polares o corriente galvánica y otro es el concepto que se llama colisión antidrómica. La entrega, dice, de la corriente eléctrica sobre un nervio produce que los impulsos viajen en ambas direcciones, a lo largo del axón. Esto se denomina actividad antidrómica. Entonces, si bien nosotros sabemos que al estimular, como lo decía esta frase, un nervio con corriente, la información no solamente va a ir hacia central, sino que también se va a distribuir en forma antidrómica, es decir, va a ir hacia distal. Entonces, el TENS, dice, produce que los impulsos viajen lejos del sistema nervioso, chocando y extinguiendo los impulsos aferentes derivados del tejido dañado. Esto lo vamos a explicar en la siguiente ilustración. Acá tenemos la piel, ¿cierto? Y tenemos una zona con daño tisular, en la cual la información nociceptiva, ¿cierto?, se está propagando hacia la área somatosensorial primaria secundaria y me está informando de que hay una zona dañada. Si yo veo que esta información nociceptiva es por medio de A delta, bien, hablando de un dolor agudo, y yo hago una aplicación, por ejemplo, de breve e intenso, la despolarización generada por la corriente, que también va a ser por A delta, bien, va a ocasionar que la información viaje tanto a central como hacia la periferia. ¿Cómo sabemos esto? En base a lo que leíamos, de que cuando se estimula un nervio con corriente eléctrica, la información viaja en ambos sentidos o ambas direcciones. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo estoy estimulando a delta con el TENS y sé que la información nociceptiva también va por A delta, como la información generada por el TENS va a ir en sentido distal o hacia la zona en la cual está el daño, eso va a ocasionar algo que se llama colisión antidrómica, es decir, que se anula la información nociceptiva por la información que viene por el TENS. Por eso, cuando hablábamos en la diapositiva anterior, dice, en el caso del TENS convencional, es probable que esto ocurra en la fibra de gran diámetro, y el TENS induce bloqueo de la transmisión nerviosa cuando se ocupa en frecuencia de 110. Es decir, que si yo quiero hacer una aplicación para lograr este bloqueo, bien, bloqueo, ¿cierto?, o colisión antidrómica, probablemente yo necesite utilizar una frecuencia, ¿cierto?, que me lo permita. Y de acuerdo a lo que indica la evidencia, probablemente sea 110 Hz. Dice, el bloqueo periférico es mayor cuando se ocupa breve e intenso, por lo cual tú podrías tener una colisión antidrómica usando TENS convencional, pero si tú quieres valerte de este efecto, sería mejor utilizar un TENS intenso. Levin y Hugh Chan en el año 93, en base a su publicación, demostraron que sujetos sanos no pueden tolerar la estimulación directa del receptor A delta, inducida por el TENS, por lo que se estimula o se administra con breves periodos de tiempo. Esto es súper interesante, ya que van a ver en la literatura que van a existir parámetros para poder estimular el receptor C. Pero de acuerdo a esta información, que si bien igual es antigua, bien, no hay algo más actualizado, pero esto es súper interesante, probablemente si yo ingreso parámetros para despolarizar el receptor C, a lo mejor yo lo que estoy haciendo no es despolarizar el receptor C, sino más bien despolarizar el receptor A delta como nociceptor, porque si una persona sana no tolera el receptor A delta, ¿cómo entonces logrará soportar, ¿cierto?, o estimular el receptor C? Los impulsos viajan, ¿cierto?, por la fibra delta, inducidas por el TENS, chocando con los impulsos nociceptivos que también viajan por las fibras A delta. Esto tiene relación directa con la explicación que dimos de la colisión antidrómica,
donde si bien yo tengo que la información nociceptiva viaja por una fibra nociceptiva, en este caso a delta, y si yo estimulo a delta de forma mecánica, como va a ser la misma vía, el mismo receptor, esta información se anula. Y aquí tenemos, ¿cierto?, la colisión. El TENS de alta frecuencia va a ser aquel que se genere mayor a 50 Hz de estimulación. Y el TENS de baja frecuencia va a ser, ¿cierto?, menor a 50, pero preferentemente menor a 10. ¿Qué pasa con estos TENS de alta o baja frecuencia? Se ha demostrado de que ambas formas de aplicación pueden generar liberación de opiáceas, o sea, de opiáceos, y por ende generar analgesia extrasegmentaria. En el caso del TENS de alta frecuencia, se ha determinado de que hay una disminución de los potenciales evocados provocados por la excitación del receptor A beta, y acá participa tanto el cierre de la puerta o de la compuerta o gate control, como también la colisión antidrómica. Se ha determinado que su efecto depende de este receptor adrenérgico alfa 2A y lo mismo ocurre con la estimulación a baja frecuencia, donde participa el mismo receptor. Una cosa interesante que se genera con la estimulación a baja frecuencia dice que los receptores opioides míos situados en el lugar de aplicación pueden mediar el efecto del TENS. Eso significa que si yo hago la aplicación directamente en la piel yo ya tengo receptores opioides y por eso yo podría justificar que tanto con alta como con baja se puedan liberar opiáceos, solamente por la despolarización o estimulación de estos receptores. Luego dice, la adenosina media el efecto analgésico. Esto es súper importante porque la adenosina participa en la regulación del sueño y la vigilia. Y en el artículo que está citado abajo, ellos nombran que hubo un estudio donde a un grupo en tratamiento se le aplicó o se le administró cafeína y quisieron ver el efecto que tenía la cafeína en relación a la potencialidad que tiene el TENS para producir analgesia. ¿Qué se dieron cuenta? Que la adenosina participaba en el efecto analgésico. ¿Por qué? Porque aquellos sujetos que se le administró, en este caso, cafeína, el TENS dejó de tener efecto. ¿Por qué es importante tener esto presente? Porque muchas veces la alimentación o la administración de algunos fármacos pueden alterar la efectividad, en este caso, de una modalidad que permita disminuir el dolor durante la sesión. Por eso sería interesante poder preguntarle a los usuarios si ellos antes de venir a tratamiento consumen o no café o algún derivado que pueda tener un efecto, en este caso, perjudicial para la aplicación del TENS. Entonces, en base a esto yo me pongo a pensar cuántos de nuestros colegas o kinesiólogos, ¿cierto? O fisioterapeutas han ocupado el TENS y han visto que este no logra su efecto. Probablemente uno de sus factores sea de que la inhibición de la adenosina, bien, logre de alguna otra manera que el TENS no tenga efecto. Ahora, se ha reportado que la aplicación de TENS se puede conseguir, bien, un efecto analgésico duradero que se ha reportado entre 8 a 25 horas. Obviamente, esta analgesia prolongada tiene que ver con la participación de un sistema descendente. Dice, señalando hacia mecanismos de acción distintos al simple bloqueo sensorial periférico. Esto es interesante porque si bien está reportado que puede haber un efecto mayor a 30 minutos, queda netamente a voluntad de cómo responda la persona ante la estimulación. Bien, vamos a hablar del mecanismo segmentario. En el mecanismo segmentario de modulación vamos a encontrar el gate control, que si bien ya habíamos mencionado, solamente va a ocurrir bien o va a ser efectivo cuando la vía nociceptiva esté indemne o cuando yo esté en presencia de un dolor de tipo fisiológico o nociceptivo. ¿Qué importancia tiene esto? Que a nivel medular se ha constatado que los efectos del TENS están asociados a la activación de algunos receptores. Y esos receptores van a ser receptores opioides, serotoninérgicos
colinérgicos y GABAérgicos. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque habíamos mencionado que si la aplicación del TENS convencional genera un efecto mayor al tiempo de estimulación o mayor a 30 minutos, si eso ocurría era porque participaba el sistema descendente. Y si ustedes se dan cuenta, en este nivel segmentario tengo receptores opioides que pueden ser fácilmente despolarizados. La estimulación de TENS, tanto con alta como con baja frecuencia, puede activar receptores opioides distintos, que ya los vimos. Hahn, en el año 1991, junto a su equipo de investigadores, analizó el líquido cefalorraquídeo en pacientes tras la aplicación de TENS de baja como de alta frecuencia. Los resultados arrojaron que aquellos que fueron estimulados con TENS de baja frecuencia aumentó la concentración de metionina y encefalina. En los que fue estimulado con alta frecuencia, aumentó la concentración de dinorfina. Entonces ya acá tenemos un indicio en el cual, dependiendo de la estimulación de baja o de alta, sí puedo tener liberación de opiáceos. Sluka, en el año 2005, examinó si existía liberación de glutamato y aspartato, bien en el asta posterior de la médula, como respuesta al TENS de alta o de baja frecuencia en animales con un proceso inflamatorio. Recordemos que el glutamato y aspartato son neurotransmisores excitatorios para la información nociceptiva, demostrando que el TENS de alta frecuencia redujo significativamente la liberación de glutamato y aspartato tras la administración de un antagonista del receptor opioides mu. ¿Qué importancia tiene esto? Que cuando se administra, bien en este caso un TENS de alta frecuencia, es más probable cerrar la puerta o producir gate control. Por ende, significa que mediante la liberación de GABA, bien, es más difícil que el nociceptor pueda liberar, en este caso glutamato y aspartato, a la neurona de segundo orden. Sluka en el año 1999 demostró que el TENS de baja frecuencia produce su efecto por medio de los receptores opioides mu, mientras que los receptores opioides lambda median el efecto del TENS de alta frecuencia. Otro dato súper importante. Sluka en el año 2006, bien, junto a su equipo investigador, comprobó que los niveles de serotonina en el asta dorsal aumentaba durante e inmediatamente después de la aplicación de TENS de baja frecuencia. Otra cosa interesante es que se dieron cuenta que los receptores noradrenérgicos no ejercen ningún papel en el mecanismo de acción del TENS. Y esto podría ser bastante importante porque probablemente los efectos del TENS sean solamente por vía serotoninérgica. Eso significa que el estímulo no solamente tiene que llegar a nivel motor, sino que probablemente a nivel tolerancia o nociceptivo para que, cierto, pueda tener un efecto adecuado sobre el dolor. La administración de atropina dice que produce disminución de los efectos del TENS tanto de alta como de baja. ¿Qué importancia tiene esto? Que hay que tener ojo con qué paciente está consumiendo algún fármaco o algún remedio en base a atropina. ¿Por qué? Porque probablemente la aplicación del TENS no tenga efecto en estos pacientes. Maida y sus colaboradores demostraron en animales que el TENS de alta frecuencia incrementa la concentración de GABA en la médula espinal en ratas con y sin inflamación. Dato importante, es decir, que la estimulación a alta frecuencia sí genera cierre de la puerta. Un estudio publicado el año 2002 dice comprobó empleando un modelo inflamatorio, ¿cierto?, en animales, cómo el TENS de alta frecuencia reduce la sustancia P en los ganglios de la raíz dorsal y en el asta posterior. Nuevamente, ¿cierto?, dando información de que la estimulación a alta frecuencia genera cierre de la puerta o gate control. Vamos a hablar ahora del mecanismo extrasegmentario. El mecanismo extrasegmentario tiene relación con la estimulación, ya sea por mecanorreceptor de alto umbral o por medio de la contracción muscular o por la estimulación de un nociceptor que permita despolarizar la vía descendente, es decir, estructuras del mesencéfalo como la sustancia gris periacueductal, los núcleos del rafe magno o núcleos gigantocelulares. Las contracciones musculares fásicas producidas por el ALTEN genera actividad, ¿cierto?, del aferente de diámetro pequeño o ergorreceptor, ¿cierto?, conduciendo a la inhibición descendente del dolor. Si bien nosotros vimos tanto en la aplicación de ALTENS como breve intenso, la participación de A delta es muy importante. En el año 80, dice, se comprobó que la aplicación de TENS aumenta la concentración de beta endorfina en el torrente sanguíneo y en el líquido cefalorraquídeo.
Pero una cosa más interesante aún, porque esto ya lo mencionamos, es lo que dice en los dos párrafos siguientes. Un estudio en ratas, en base a un modelo inflamatorio articular, comprobó que la administración repetida de TENS durante 6 días, tanto de alta como de baja, disminuía su efectividad analgésica a causa del desarrollo de tolerancia, también a agonistas opioides. Esto es súper importante porque muchas veces en la práctica, bien clínica, vamos a ver, y yo he tenido la posibilidad de ver a varios colegas, que siempre aplican el mismo parámetro y el mismo tipo de TENS al mismo paciente durante todas sus sesiones, como también a todos los pacientes. Y probablemente eso va a tener un impacto en que si el paciente recibe 6 aplicaciones, bien, o menos, pero que sean en forma reiterada, probablemente el TENS deje de tener el efecto. ¿Por qué? Porque ocurre una adaptación a nivel medular donde ya el TENS deja de tener efecto. Otra cosa más interesante aún fue lo que se publicó en el año 2009. Liébano y sus colaboradores dice que constataron, comparando con placebo, que la aplicación repetida diaria de TENS con los mismos parámetros producía una disminución de la efectividad del TENS a partir del cuarto día. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tener ojo porque si yo tengo un paciente el cual yo voy a atender 4 veces a la semana y dentro de la indicación terapéutica está la administración o la aplicación de TENS, tengo que ir variando los parámetros como también, en este caso, la forma del pulso y la forma de aplicación. ¿Por qué? Porque eso va a causar de que el TENS deje de tener efecto y voy a estar aplicando una técnica, bien, que al fin y al cabo, si funciona, probablemente sea más por efecto placebo que por los parámetros que yo ingrese en el equipo. Por eso es súper interesante y muy importante considerar el concepto de ventana terapéutica. Y eso involucra que los clínicos tienen que estar constantemente actualizándose. ¿Por qué? Porque eso puede afectar, uno, a nuestra prestación como también a nuestra profesión. Bien, hay otra forma de efecto analgésico o modulación del dolor que se llama control inhibitorio difuso. En relación al control inhibitorio difuso, se sabe de que esto es un filtro de información nociceptiva, es decir, que aquí vamos a encontrar neuronas on o off, las cuales van a filtrar la presencia del dolor o la anulación. ¿A qué se refiere el control inhibitorio difuso o DNIC? Se requiere, para poder ser estimulado, que se genere el dolor o un estímulo nociceptivo en un campo receptivo diferente. ¿Eso qué significa? Que si viene un paciente con un dolor en el tobillo, bien, y yo quiero en este caso, modulación del dolor por medio de esta vía, yo hago la aplicación en cualquier otra parte que no tenga relación con ese segmento. Es decir, podría ser una aplicación en la musculatura escapular del hombro derecho. ¿Qué es lo interesante acá? Que el estímulo tiene que ser nociceptivo, es decir, que tiene que causar dolor. Por eso dice que no se estimula el mismo sitio. Acá, ¿qué va a participar? La presencia del sistema opioide serotoninérgico como noradrenérgico. Entonces aquí la sustancia gris periaqueductal, la cual tiene dos porciones, una ventral y una dorsal. En el caso de la ventral, que va a ser serotoninérgica, voy a tener la participación de una analgesia opioide. Mientras que en la noradrenérgica o dorsal voy a tener una analgesia de tipo más bien no opioide. Y aquí, en realidad, como forma de ilustración, es que mediante la estimulación de esta vía que es noradrenérgica, a lo mejor el estímulo mecánico producido por el TENS hace que estas neuronas off, de alguna otra manera, decidan no al dolor y por eso generen un efecto analgésico. En cambio, si es por estimulación serotoninérgica, es netamente por liberación de opiáceos y obviamente su efecto a nivel presináptico con el bloqueo del dolor. Bien, vamos a hablar de las contraindicaciones, bien, las precauciones y la aplicación segura de esta técnica. Esta información yo la saqué de este artículo que fue publicado el año 2010 por la Physiotherapy de Canadá, donde un grupo de expertos quisieron establecer, según la evidencia, cuáles son las contraindicaciones específicas para cada agente físico, como también sus precauciones como aplicaciones seguras. En el caso del TENS se considera como contraindicación
cuando yo tengo una zona con alteración de la sensibilidad, pero solamente si la aplicación se hace local. Otra contraindicación va a ser la alteración cognitiva o de comunicación que pueda tener el usuario, siempre y cuando esta persona no pueda dar una información o un feedback, ¿cierto?, respecto a lo que va sintiendo. Tenemos también historia o presencia de trombosis o tromboflebitis, alguna condición de hemorragia presente, bien, pacientes que tengan una falla cardíaca, siempre y cuando se aplique directamente en la zona, daño o alteración de la piel, el caso de una dermatitis, donde yo no puedo aplicar, bien, por una cosa obvia, porque pensemos que nosotros tenemos electrodos adhesivos, como también electrodos de carbono, que nosotros los vamos a envolver con esponja y que probablemente pueda causar irritación. En el caso de alguna infección, para evitar la contaminación cruzada, en pacientes con cáncer, bien, en una etapa inicial no se aplica, bien, principalmente si es, por ejemplo, un cáncer de piel, no lo aplico en esa zona porque está la probabilidad que mediante la estimulación eléctrica yo favorezca la proliferación, pero tenemos que tener presente que la aplicación del TENS sí se aplica en el cáncer, bien, o en estos pacientes cuando ya el dolor por medio farmacológico no es suficiente, bien, para poder modularlo, se requiere de alguna otra forma más bien paliativas. Y aquí el TENS cumple una función bastante importante. En el caso del embarazo no se aplica a nivel local, es decir, ni en el abdomen ni en la columna lumbar, en tejido recientemente irradiado, es decir, pacientes que estén sometidos a radioterapia, no se aplica, principalmente a nivel local. En implantes electrónicos está contraindicado, por ejemplo, en marcapasos. No se aplica en ojos, bien. En la región anterior del cuello y cercano al seno carotídeo también está contraindicado. Su aplicación en realidad se hace netamente en los trapecios, es donde solamente se puede aplicar. No se aplica en cabeza, bien, o en ninguna región cercana. No se aplica en nervios que estén en estado de regeneración, como también en órganos reproductores. En relación a las precauciones, vamos a encontrar la epífisis activa, bien. Esto es súper interesante porque se ha demostrado que las corrientes galvánicas o polares pueden generar consolidación. Entonces, vamos a tratar de evitar hacer aplicaciones de TENS en niños, bien, principalmente uno, por el proceso de crecimiento y la potencialidad que podría tener la corriente, principalmente pulsos asimétricos o monofásicos, de producir consolidación, y lo otro es porque en niños es bastante difícil poder determinar si la estimulación que ellos están recibiendo es la adecuada. Otra precaución, alteración de la circulación, alguna enfermedad de la piel, bien, como también aplicar sobre las costillas o cercano al corazón. En relación a las aplicaciones seguras, puedo aplicar sin ningún problema en lesiones agudas o en inflamación. Puedo aplicar en heridas crónicas, principalmente para el manejo del dolor. En personas que tengan hipersensibilidad al frío, por ejemplo en el síndrome Raynaud, o pacientes hipertensos. Si bien anteriormente hablamos de que pacientes con falla cardíaca, con marcapaso era contraindicación, hay que tener presente de que tenemos distintos estadios de hipertensión. Bien, entonces cuando tenemos un paciente que tiene marcapaso, se puede aplicar, pero no en la zona en la cual está el marcapaso. Pacientes con fotosensibilidad o con lupus sí pueden recibir la aplicación del TENS. Mi única recomendación es evitar, en este caso, aplicar los electrodos o el TENS en las zonas donde pueda haber alguna alteración cutánea. Y en implantes metálicos se puede aplicar sin ninguna eh, preocupación, no es contraindicación y es bastante seguro. Bueno, con esto damos por término a esta clase en la cual conversamos respecto al TENS o estimulación eléctrica nerviosa transcutánea. Los invito para que puedan ver mis próximos videos para poder aprender más sobre los agentes físicos. Los espero, suscríbanse y nos vemos en el próximo video.